significó para vos el menemismo? No tengo un buen recuerdo. Desde el punto de vista económico, durante esos años, el país estuvo estabilizado. Yo que tengo casi 70 años, es la única época en que no lo vi con inflación. Las cosas no andaban como tenían que andar en la Argentina. Igual tampoco ahora no andan muy bien, pero de aquella era peor. A los jubilados en 10 años no les aumentó una vez. Fue vivir mentiras, crear realidades de que existía algo que no era, o sea, como el peso igual dólar. Pienso que si volviera y pudiera votarlo, lo votaría. Fue el momento en donde empezó lentamente la decadencia argentina en todo aspecto. Es decir, la decadencia que advertimos en el Poder Judicial, la poca credibilidad que hoy tiene. Menem fue buenísimo para mí, ¿Por qué? porque no me faltó nada. Trabajé, tuve bastante trabajo. A la corrupción, lo de Río Tercero, los arreglos, hubo muchas cosas. Muchas mentiras hemos recibido. Nos engañó con los discursos y bueno, no hizo nada lo que nos había prometido. La primera etapa fue buena de Menem, ¿no? Fue muy buena gestión, del 89 al 95. Ahora la segunda gestión no fue muy buena, ya se disparó un poco como la corrupción. Trabajaba en fábrica y vivía bárbaro. Deuda, exportación, miseria. Cuando nos dimos cuenta que nuestra plata no valía nada, que la convertibilidad se había ido al diablo. Para mí el menemismo fue una época muy, pero muy buena. La verdad. ¿Por qué? La mejor época de mi vida acá en la Argentina, porque yo soy de Paraguay y desde que vine acá en la Argentina estuvo él. Y me fue de mil maravillas. Se vivió mucho Punta del Este, sushi, champán, Ferrari, la época del glamour, ¿no? Digamos, de los 90. La vagancia que existe hoy, dentro de todo, Menem fue el propulsor de los planes. Eso. Respeto porque fue un expresidente y nada más. No. ¿A vos personalmente cómo te fue en el menemismo? No me fue mal. No me fue mal. Pude comprarme un departamento, de hecho. A mí no me fue bien, pero le conozco que, no sé si fue un globo, una burbujita, lo que sea, pero económicamente se notó que el país mejoró. Yo me compré un departamento en esa época, yo tuve trabajo. Mi marido era ferroviario, se quedó sin trabajo, lo echaron después de 25 años. Él trabajaba en el Urquiza y toda esa rama se vino abajo, desapareció el ferrocarril. Trabajé justamente en un diario donde tuvimos trabajo y estuvimos muy bien pagos, o sea, fue muy cuestionado, fue muy polémico ese diario, porque era todo a favor del menemismo. La gente que tenía mucha plata se pudo comprar y hacer mucha plata. Es cierto que lo hicimos a costa de fundirnos, ¿no? Nosotros después de muchos años creo que fue en la época en que pudimos salir realmente de vacaciones, después de todo lo que había pasado en Argentina. ¿Por qué te fue bien? Porque tuve un buen laburo y ahora estoy sin laburo. Yo realmente me pude comprar un departamento en el gobierno de Menem, pero mucha gente quedó desocupada. Y para mí ahí viene toda la gente que la pobreza, creció mucho la pobreza. A mí fue una buena época, hubo cambios importantes, pudimos comprar nuestra casa. Detrás de cada una de esas historias que ustedes escuchaban, detrás del recuerdo de cada una de las personas, hay políticas y hay decisiones. Y cuando uno mira cómo fue una presidencia, y nada menos que la presidencia del tipo que más tiempo gobernó la Argentina, 10 años y medio, bueno, vale la pena discutirlo. Hoy no hubo mucha gente despidiendo a Carlos Menem. Recuerden, por ejemplo, lo que fue el velorio de Raúl Alfonsín, ¿no? Raúl Alfonsín, que se había ido en el medio de los saqueos, la inflación, la hiperinflación, que después con los años empezó a tener una cierta reivindicación. A la hora de morir tuvo un velorio y un entierro que fue una especie de reivindicación política, incluso de aquellos que en su momento lo habían atacado, pero que era una manera de oponerse al kirchnerismo, el velorio de Raúl Alfonsín. Sin embargo, hoy en el velorio de Menem había muy poca gente. ¿Qué era lo que faltaba? Faltaba peronismo, porque Menem, en definitiva,
había sido un candidato peronista. Nadie podía discutir las credenciales de peronista que tenía Menem. Había estado 2 veces, 2 años preso por peronista. Primero en el 55, cuando era muy joven. Lo metieron preso 2 años en La Rioja. Y después en el 76, cuando era gobernador de La Rioja, lo metieron 2 años preso. Le dieron un arresto domiciliario en Mar del Plata y como hacía reuniones con la farándula, lo mandaron a las Lomitas, ahí en el medio de Formosa, en otro arresto domiciliario, hasta que después finalmente recuperó la libertad. No le faltaban credenciales de peronista. Sin embargo, en el velorio ayer, en 2 horas se había despachado toda la fila y cuando uno les preguntaba en la transmisión de A24 a la gente por qué estaban ahí, muchos decían, y por curiosidad, vengo a ver el Congreso, otros sí, reivindicaban a Menem, pero no había unidades básicas, no había sindicatos, no había partidos justicialistas provinciales, no había nadie del justicialismo. Hubo sí gestos protocolares, siempre más vinculados a lo afectivo, a lo humano, al vínculo personal con Menem que a una reivindicación política. Ahí estaba Daniel Scioli, el hombre que entró a la política de la mano de Menem, pero que decía, no, yo hacía tiempo que yo no hablaba de política con Menem. Estaba Miguel Ángel Pichetto, que fue quien estuvo más cerca de él en los años de Menem senador. Pasaron algunos ministros por ahí, pero no se hablaba de política. Todo el mundo lo rescataba desde lo personal. Incluso una de esas paradojas de la historia, los 2 grandes críticos de la década del 90, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, fueron quienes hicieron gestos de afecto hacia la familia, hacia lo personal. El presidente dijo, bueno, más allá, el presidente Alberto Fernández, que había sido técnico, había sido titular del INDER en los tiempos de Menem, Alberto estaba más en la órbita de Domingo Cavallo, dijo, bueno, yo teníamos disidencias con él, pero era un hombre tan simpático, tan cálido. Cristina se ocupó ella, personalmente, que tan crítica había sido el gobierno de Menem y de los años 90, de ser la que echaba a las cámaras para darles un momento de intimidad a la familia Menem. ¿Y qué es lo que queda en claro de todo esto? Que el peronismo reniega del menemismo. ¿Sí? Y, claro, ¿por qué reniega? Porque hubo varios menemismos. Hubo un menemismo que logró cosas que hoy el gobierno de Alberto Fernández debería tomar nota, a ver cómo las hizo. ¿Sí? Y después otras que fueron las que dejaron una Argentina reconfigurada. ¿Sí? Porque así como Menem fue el que abatió la inflación que venía del alfonsinismo, fue el que malvendió las empresas públicas, el que llevó a cientos de empresas argentinas a la quiebra porque no había protección contra los productos importados que llegaban con el dólar barato. Pero había que gobernar la Argentina que dejó Alfonsín. Piensen que, por eso les digo, los desafíos que le tocan a Alberto Fernández hoy son, comparado con los que tenía Menem, mucho más tranquilos. La inflación que hereda Alberto Fernández de Macri, es del 53% anual. La que heredó Menem cuando asume era del 196% mensual. Acuérdense que Menem tarda 2 años en lograr hacer algo con la inflación porque nadie le encontraba la vuelta y es Domingo Cavallo el que encuentra la manera de pisar la inflación y en 3 años logran bajar la inflación al 3,5% anual. Esas cuestiones son cuestiones que hereda Menem de un país que era virtualmente ingobernable. Nadie daba 2 mangos por Menem. Yo ya laburaba en esos años y me acuerdo bien de lo que leíamos y discutíamos y todo el mundo miraba el reloj a ver cuánto iba a durar el gobierno de Menem. Tenía, además de la hiperinflación, además de un Estado que no funcionaba para ningún lado porque había colapsado de todas las maneras posibles, además estaban los carapintadas en el horizonte y con esa gente no se jodía. Eran militares armados, con armas en serio, que mataban, que disparaban y que además eran fundamentalistas y por más que dijeran todo lo que dijeran, lo que querían era un golpe de Estado, era un golpe de coroneles. Querían desplazar a los generales y dar un golpe de coroneles tal como en su momento luego lograría, entrando por izquierda, no por derecha, Chávez en Venezuela. Pero lo que querían los carapintadas era el gobierno. Entonces, Menem es el tipo que aplasta la inflación, aplasta a los carapintadas
y logra una gobernabilidad y una modernización, si se quiere, salvaje, descontrolada, criticable de la Argentina, que es la que reconfigura el país tal como lo conocemos hoy. Las grandes líneas de lo que hoy se discute en la Argentina fueron producto de esos años 90. La concentración económica, la privatización de las empresas públicas, la hidrovía, que está ahora a punto de ser discutida, las autopistas, el desmantelamiento de los ferrocarriles, cantidad de cosas que después intentaron corregir, emparchar, pero fueron producto de esos años, con sus luces y con sus sombras. El sistema de medio de comunicación tal cual lo conocemos, con sus libertades y con sus límites, es el que se genera en esos años, en los años del menemismo. La relación con Estados Unidos, el Mercosur, todas esas cosas se empezaron a discutir en esos años. Entonces, claro, a lo largo de esos 10 años, hubo tantos Menem, tantas políticas y tantas cosas para discutir de Menem que uno se queda con una parte, pero también Menem asume con una Argentina empobrecida de cerca de un 40% de pobreza, porque la hiperinflación había mandado a un montón de gente a la pobreza. Igual que Alberto hoy, que asume con un 40% de pobreza. En 2 años el menemismo había bajado la pobreza al 20 y pico %. Después se les volvió a descarrilar y se van del gobierno con un 34% de pobreza o más. Pero ese combate contra la inflación es lo que hoy por hoy se convierte en una especie de enigma. ¿Por qué un gobierno pudo bajar una inflación que venía del 3000% en aquel año 89 y después, tantos años después, todo el mundo pasa dando vuelta y vuelta y vuelta y no logran poner en caja la inflación? El peronismo reniega del menemismo, pero hay algunas cosas que merecen ser discutidas. Bienvenidos, esto es GPS. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Bueno, ahí se nos plantó la máquina. A ver, ¿qué pasó con la máquina esa que no... No despegó. No despegó, ¿no? Era como los vuelos espaciales, no quiso ir a ningún lado, la máquina. Esta frase la lanzó Menem en una escuela en Tartagal. Y la escuela de Tartagal, en donde creo que... Sí, la cara de los pibes. Yo me acuerdo la cara de los pibes que miraban como diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Creo que era el lanzamiento de la etapa de clases, digamos, el inicio de clases. Y cuando vos vas a Tartagal y pasás por la puerta, los remiseros te dicen, acá es la escuela de la estratosfera de Menem. Ah, mirá. O sea, ya no la conocen por el nombre original, claro, de la escuela de la estratosfera. La podrían llamar la escuela de la estratosfera. De la estratosfera, exactamente. Claro. Pero bueno, ha tenido un montón de frases, ¿no? Bueno, y que esa es la discusión hoy por hoy, ¿no? Me parece que reducir el gobierno de Menem a... a esto, a las cosas más grotescas, o a los romances, o a la Ferrari, es una pavada, pero nada, esto es lo que pasa. Pero ahí, en esa época, yo conocí al señor que está ahí sentado. Porque el señor que está ahí sentado tuvo mucho que ver con el menemismo en aquel momento. Sí, sí. ¿O vos no fuiste el que le presentaste a los Bungiborn? No, fui uno de los que estaban en esa discusión. De los que estaban, sí. De los que estaban en ese grupo, estaba el Tata Joffre también, estaba Julio Mera Figueroa. La propuesta del plan Bungiborn, recién lo escuchaba en otro canal a Orlando Ferrere, y lo ponía muy técnico, no era tan político, y lo ponía como si Cavallo fuera una continuidad cuando fue una fractura total. Claro. Pero en aquel momento, ¿qué era lo que buscaban? ¿Cuál era la discusión? Porque había que gobernar. Primero había que gobernar ese país del 3000% de inflación, de lo cara pintada. ¿Cómo llega la idea? ¿Cuál era el plan económico de Menem el primero? Hay un momento en el cual Bunge era la empresa por lejos más grande de la Argentina. Claro. Digo lejos. Es como si fuera Mercado Libre hoy. Lejísimo. Después tanto es así que cuando la deuda externa entra en crisis, uno de los que tiene que salir de garante y es interlocutor es Bungiborn. Que en ese momento creo que ya no estaba don Mario Hirsch, estaban Jorge Born y bueno. Era la principal exportadora de cereales de la Argentina. Nosotros a esa empresa fuimos muchas veces y ese grupo planteaba, yo intelectualmente decía, para Perón fue Miranda, la industria Flor de Seibo, que es lo que nace después de la Segunda Guerra, donde
hasta los clavos importábamos y eso es todo industria. Perón, a su retorno, busca a Gelbart, que es el aluminio y también es la informática. O sea, un representante de la industria nacional. De la industria y de la burguesía nacional como concepto. El peronismo siempre tenía como aliado un sector productivo que era de avanzada y era nacional. Por eso Menem expresa el antiperonismo, que es la destrucción de la industria y el favorecer la importación. Por eso te enojaste y te fuiste. Me fui un poquito antes de los 2 años, ¿sí? Era secretario de Cultura. Era secretario de Cultura. De esa época no conocemos. Muy amigo de él y me enfrenté, me ofreció una embajada, la de Chile. Dije, no, nunca acepté embajada. Mirá, no sé si no me da pena ahora. Y te hubiéramos no ido a visitar, Julio. Tenías una embajada, te íbamos a visitar, pero bueno. Pero en aquel momento, ese país era muy difícil de gobernar. Sí, pero el tema central es, con Carmela... ¿Podría haber hecho otra cosa, Menem? Sí, claro. Podría haber sostenido lo que hizo Brasil, lo que hizo Uruguay, lo que hizo Chile. Porque hoy le decía a Carmela yo, uno vende el departamento y tiene 1 año, 2 o 3, según el valor del departamento, de vivir de renta. Ahora, eso no es renta, es consumo. Nosotros vendimos la luz, el gas, los teléfonos, los aeropuertos, el juego. Sí, los mal vendieron porque estaba el canje. Todo fue regalado. El canje con los bonos de la deuda que estaban desfolteados. Todo privatizado. Ahora, entró dinero cuando regalaste todo lo tuyo. Después, cuando esa estructura se quiso llevar la ganancia, tuviste que pedir prestado porque no generaban riqueza. Se llevaban riqueza. Claro. Para privatizar el gas... Por eso termina la deuda como termina. Claro. Para privatizar el gas inventan un diputrucho. Memoria de eso hay que tener. ¿Vos te acordás de eso? Sí, claro, faltaba un voto, inventan un tipo al que lo sientan y no era diputado. Digamos, la transgresión a la democracia y los que se enriquecieron al día de hoy, si vos tomás esa fecha, ¿cuántos ricos hizo el menemismo? Miles. Lo que pasa es que destruyó la política, la frivolizó. Entonces, como el pensamiento lo daban por muerto, venían los cantantes, los corredores de carrera. Sí, a reemplazar a los dirigentes del justicialismo. De la política, de toda la política, porque también intentaba, si la alianza con el radicalismo era sólida. Claro. Los negocios eran para todo. Era la UCD, Alzogaray, que siempre había pensado que había que vender el país. Digo, Alfonsín fue el último que luchó para que el Estado fuera más fuerte que los negocios. Menem asume... Voló por los aires. Voló por los aires, viene Menem asume y le dice a los negocios, muchachos, llévense todo. Y nosotros quedamos de ahí. Con Alfonsín yo voté 800.000 cajas PAN, no me canso de recordarlo. Y dijimos, es coyuntural. Lo repito siempre porque importa mucho que venimos cayendo hace 45 años, Rolando. Cuando asume Menem, ¿cuál era la relación con los carapintadas de él? Porque él tenía como un ala que conversaba con los carapintadas. Sí, pero era un ala, yo fui parte de eso, de todos esos conflictos. Yo había estado secuestrado, o sea que teníamos toda esa historia, la arrastrábamos. Él lo quería un sector de los carapintadas, que era Seineldín, básicamente. Claro. Seineldín tenía relación con Zulema, yo me acuerdo. Tenía relación con Zulema, yo he tenido cenas con Seineldín. Ahora, cuando se sublevan, que ese día lo pasamos en la Casa de Gobierno, Menem pone... El 3 de diciembre del 90. Ahí sí, él pone una voluntad y dice, se acaban. Y intentan negociar por varias vías y él destruye. Tanto es así que exceden la destrucción del ejército, porque los países hermanos tienen fuerza armada. Nosotros las disolvimos. Nos quedamos como si la ideología fuera desarmemos el ejército para siempre. Esto es ridículo. ¿Estabas de acuerdo con los indultos? Yo, pues sabes que me acuerdo que lo dije, porque lo dije públicamente. Dije, si pacifican la sociedad, bienvenidos sean. Si no sirven para eso, están mal planteados. Porque el tema del indulto, de la guerrilla y los militares, que en aquel momento lo plantea así, él estaba más ligado a los militares que a la guerrilla. Sí, claro. Cuando llega, al menos. Entonces, si ese indulto servía para pacificar, ahora, después, cuando viene Néstor e impone el pensamiento de la guerrilla
como pensamiento del peronismo, la verdad no sirve para nada eso. O sea, Menem desvía por derecha y Néstor por izquierda, pero el movimiento nacional radical, peronista o conservador no está más. Vean esto porque es también una evocación de aquellos tiempos del menemismo, solo para discutir, solo para conversar. Véanlo. Me ató desde la ausencia la soga del recuerdo y yo siempre me he soltado como potro mal domado por mañero y por queso. Que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amor, que me van a hablar de amor. Es un abuso de poder, querido. Acá no se puede manosear la familia por un abuso de poder. La señora Zulema Yoma de Menem intimó a su esposo a que antes de las próximas 24 horas permita su acceso a la residencia de Olivos. Caso contrario, iniciará acciones legales. Nos casamos por poder, sí. Yo le mandé el poder a mi hermano y se presentaron. ¿Pero usted estaba en Siria, no? ¿Dónde? Estaba en Siria viviendo, sí. Mis abuelos no la dejaban venir antes no de la estar dejaban casada. venir. Claro. Por los antecedentes de Menem también. Fue el único hombre, ¿no? En la vida. Sí, el único. Sí, fue el único. El amor de mi vida fue Carlos Menem, sí. ¿Que habían estudiado los antecedentes de él? Sí, porque eran amigos, mis padres con los padres de él. Se conocían, claro, se conocían y conocían. ¿De la misma ciudad eran? No, de distintos pueblos, pero cercanos en Siria, sí. Y Abrud y Enmer, ¿no? Eso es, sí. ¿Y a usted no le dejaban casarse? Yo digo, mamá, de rodillas me pidió que no vas a ver un día feliz con ese hombre, hija. Dije, no, yo lo voy a cambiar. Y uno piensa que lo cambia, pero no nacen así. ¿Y tuvo algún día feliz con él? El nacimiento de mis hijos. Ahí sí. Sí, nacimiento de mis hijos. Lo demás sería... No todo bueno. Para nada. Los primeros días de la década del 90, la sociedad argentina se debate entre la incertidumbre y el asombro. Mientras los canales de televisión y las empresas de servicios públicos se privatizan en tiempo récord y se habla del ingreso del país al primer mundo, el ministro de Economía, Antonio Herman González, incauta los plazos fijos de los ahorristas y los canjea por bonos pagaderos a 10 años. En este abismo. Por esta razón, y en el entendimiento de que la mejor forma de preservar no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad totalmente legítimos de los titulares de depósitos a plazo fijo, hemos dispuesto su pago obligatorio en Bonex serie 1989. Otro más. Es el segundo. Ustedes escuchan, siguen disparando. El fuego ahora apoyado por las tanquetas y también escuchan el suelo de ametralladoras. Es intensísimo, una nube densa que está cubriendo absolutamente todo. ¿Cara pintada? Somos cara pintada. ¿Usted cree que 35 millones de argentinos pueden estar pendientes de lo que hace un grupo armado? ¿Y usted cree que podemos tener un ejército que no sea digno del pueblo que se merece? Para que sea digno, ¿usted cree que podemos tener un ejército que no tenga honor, que no tenga dignidad? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo quién? ¿Quién lo eligió? ¿Cómo quién me eligió? ¿Quién lo votó? ¿Quién lo votó? ¿Usted? A mí no me votó absolutamente nadie. Bueno, esto ya está totalmente terminado. Yo lamento la pérdida de vidas, tanto de militares como de civiles. Ahora está actuando la justicia, que estimo ha de ser rigurosa en la aplicación de las condenas. Había que gobernar, decíamos, aquellos años de Menem. Una de las cosas que rodeaba y que marcaba y dificultaba la gobernabilidad era esto que ustedes veían recién, los militares cara pintada. Y por otro lado, la inflación, ¿no? Comparado con el 53% de inflación que hereda el gobierno de Alberto Fernández de la gestión Macri,
heredar una inflación anual del 3.000%, una inflación mensual del 196%, como tenía Menem cuando asume, era otra cosa. Y si no, que lo diga el señor que tengo en contacto vía Zoom, que es Domingo Cavallo, que fue ministro de Economía de Menem. Domingo Graña le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Me va bien? Aunque estoy triste por la muerte de Menem. Yo creo que fue un gran líder, un hombre que hizo cosas muy importantes para la Argentina. Lamentablemente veo por las cosas que se están publicitando que solamente se destacan los errores o las críticas o la cuestión de la farandulización de la política, pero eso era insignificante comparado a los logros y a las soluciones que aportó Menem al país. Y yo destaco dos. ¿Cómo lo convenció usted de la convertibilidad? Porque ya venían de 2 intentos, de 2 años, donde no lograban bajar la inflación. ¿Cómo lo convenció usted? No, bueno, antes que nada, yo quiero destacar que la convertibilidad fue un ingrediente de una reforma mucho más completa, que comenzó por la reinserción de Argentina en el mundo y la política exterior de Menem, que fue el gran cambio que él impulsó y que yo lo acompañé y le ayudé a implementarlo desde la Cancillería en ese primer año y medio. Eso nos permitió construir las relaciones y recibir los apoyos que se necesitaban para enfrentar una situación tan complicada como la que había en la economía. Pero él había comenzado ya, aún con dificultades, la reforma del Estado, las privatizaciones, con cierta desprolijidad, porque claro, es muy difícil hacerlo en un contexto de muy alta inflación. Pero cuando yo pasé al Ministerio de Economía, ya había bajado un poco la inflación, pero yo tenía una idea muy clara de que había que hacer una reorganización integral de la economía. Y así lanzamos el plan de convertibilidad, que la gente dice fue una fijación de tipo de cambio 1 a 1. Si hubiera sido una fijación de tipo de cambio, como la del plan austral o como la de tantos otros planes que se hicieron antes, no hubiera durado nada. La convertibilidad fue una reforma monetaria que además le permitió a la gente usar legalmente la moneda que la gente había advertido que le permitía proteger sus ahorros y el fruto de su trabajo, que era el dólar. Antes era ilegal, ahí se legalizó el uso del dólar y como queríamos que además en el futuro Argentina pudiera llegar a tener una moneda propia, sana. Pero fíjese que hasta hoy, Domingo, se discute que la Argentina, uno de los problemas de la Argentina es que tiene un sistema bimonetario. Que la gente piensa en dólares. Bueno, pero eso justamente es lo que se resuelve permitiendo el uso legal del dólar y dándole una moneda que pueda competir con el dólar. Que, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de Perú, que tiene el sol, que se ha ido consolidando como una moneda estable y seria, y entonces funcionan con el dólar y con el sol. Pero esto es un tema un poco complicado. Lo que yo le quiero decir es que el gran problema de la Argentina de hoy es que se abandonó precisamente el compromiso con un régimen monetario capaz de asegurar la estabilidad. Y se lo abandonó con la teoría de que abandonándolo iban a resolver los otros problemas. Y lo único que consiguieron es agravar todos los problemas. Y eso se ve muy bien mirando las cifras del año 2002 con las del 2001. El abandono de la convertibilidad, que fue la pesificación, esa fue la verdadera expropiación de los depósitos, porque al pesificarse y dejar que la subiera el tipo de cambio a prácticamente 3 pesos por dólar desde 1, se le erosionaron los ahorros a toda la gente en beneficio de los que estaban endeudados en dólares, que recibieron una tremenda transferencia a su favor y que no eran precisamente los pobres. En fin. Pero ahí nos fuimos al gobierno de la Rúa. Espere, volvamos. Un país. Nos fuimos al 2001. Espere, volvamos para atrás. Cuando usted, porque acuérdese que Herman González también tiene una especie de hiperinflación en aquel verano del 90. O sea, había algo, porque la inflación los podía devorar a ustedes también como gobierno. En algún momento. Bueno, por supuesto.
Algo pasó que Menem dijo, bueno, ok, venga usted para acá y le dio el Ministerio de Economía. Bueno, la hiperinflación se había desatado en la transición de Alfonsín a Menem. Y obviamente que los primeros ministros de Economía no encontraron la forma de derrotar a la hiperinflación, porque obviamente no es fácil. Lo de Menem, lo de Herman González con el plan Bonex, fue un intento, porque se dice confiscó los depósitos. No, los depósitos estaban en pesos y con la hiperinflación, cualquiera fuera la tasa de interés que se les pagara, se iban a evaporar totalmente. Lo que hizo fue entregar en lugar de los depósitos Bonex, que si bien no eran dólares contantes y sonantes, eran sí una obligación que el Estado luego cumplió de pagarlos en el futuro en Bonex. Ahí lo que le faltó a Herman González fue implementar la convertibilidad al mismo tiempo que el plan Bonex. Él no estaba convencido, nombró un presidente del Banco Central que creyó que controlando la cantidad de dinero iba a poder frenar la inflación, subestimó la dificultad y bueno, y el año 90 fue todavía de alta inflación. Pero a partir de que yo pasé al Ministerio de Economía y construyendo sobre reformas que ya había comenzado a hacer Menem y con el marco de dos leyes que él había logrado, la ley de emergencia económica y de reforma del Estado, que el radicalismo le ayudó a aprobar a principio de la gestión de Menem, con todo eso pudimos lanzar una reforma integral de la economía que incluyó la convertibilidad, ¿no? El debate, digamos, para plantearlo en la correlación de épocas, yo decía recién casi como una consigna provocadora. Si Menem asume con un 196% de inflación mensual y Alberto Fernández asume con un 53% de inflación anual, ¿por qué es tan difícil bajar la inflación hoy? Bueno, porque ya la inflación se ha vuelto a meter en la economía y hay además lo que se llama una inercia inflacionaria y además el gobierno interviene en un montón de mercados. Se ha desorganizado totalmente la economía. Además se ha llegado a un nivel de gasto público y de déficit fiscal muy alto por una desorganización completa de la economía. Entonces, ahora, en realidad, Alberto Fernández tendría que hacer una reforma integral como la que lanzamos con Menem en aquella oportunidad. Pero ¿qué ocurre? En aquel momento, la gente tenía plena conciencia de que el sistema anterior estaba totalmente terminado, que la situación era imposible de mantener. Ahora está la ilusión de que gradualmente y con controles de precios y con acuerdos de precios y salarios y sin hacer un gran esfuerzo fiscal, se va a bajar gradualmente la inflación. No hay ninguna experiencia de que una inflación alta, y sobre todo con las distorsiones de precios relativos que hay en la Argentina, se pueda bajar de esa forma. Pero en fin, obviamente que las ideas que tiene este gobierno, que empezaron con Duhalde, siguieron con Néstor Kirchner, se acentuaron y se hicieron todavía más complejas y más arbitrarias con Cristina Kirchner y Kicillof, y que ahora ha retomado Alberto Fernández, obviamente con esas ideas de una economía bastante cerrada, con retenciones a las exportaciones, con cepos cambiarios, y con intervenciones y controles de precios y mandando a los piqueteros a controlar a los supermercados y pretendiendo que haya acuerdos de precios y salarios que nunca han funcionado, no van a resolver el problema. Domingo. Tienen que encarar el toro por las astas. Y por eso yo salí a hablar hoy, no ayer porque ayer no estaba con ánimo, pero fundamentalmente para destacar que hay un legado importante por el lado positivo que deja Menem en materia de política exterior y en materia de organización de la economía. Y ese legado es relevante para el futuro. A mí me asombra que Alberto Fernández, que por otro lado había hecho declaraciones muy razonables mientras estaba en la vereda de enfrente de Cristina, y hay que ver los videos, prácticamente es como si estuviera hablando... Usted lo conoce porque fue funcionario en su gestión, Alberto, ¿o no? Claro, pero Alberto Fernández, después de ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner,
y cuando salió y se puso a militar en realidad en contra de Cristina, las declaraciones que hacía eran totalmente correctas. Por eso yo tuve la ilusión, pero una ilusión vana, de que esas ideas, que eran justamente coincidentes con las que habíamos implementado en los 90, él pudiera llevarlas a cabo. Pero debo reconocer que sin el liderazgo político y sin la habilidad de un político como Menem, no se pueden llevar a cabo esas ideas. Y eso es lo que le pasa a Alberto Fernández. Yo no sé si él ahora habrá cambiado y si habrá kirchnerizado o cristinizado, y ahora también creerá en la economía de Kicillof, pero no sé si será eso o si simplemente no es él el que toma las decisiones o le imponen lo que tiene que hacer. Obviamente que así como está gobernando no va a resolver ningún problema, no va a lograr estabilizar, no va a lograr hacer crecer la economía, no va a lograr que disminuya la pobreza, y bueno, y la gente tendrá que esperar hasta el 2023, y si Domingo, vota bien y elige un buen gobierno, llevo... va a hacer que se retome la senda de los 90, y entonces sí que se logre estabilidad y crecimiento. Lo llevo otra vez un poco a la historia. Cuando hoy usted decía, bueno, tuve mis diferencias con Menem, cuando Menem ignora sus denuncias sobre Alfredo Yabarán, usted finalmente termina yéndose del gobierno. ¿Qué es lo que discutió con Menem de su salida? ¿Por qué cree que pasó todo eso ahora? Yo creo que Menem me apoyó hasta unos meses antes, y después, como había otros funcionarios que en realidad estaban protegiendo a Yabarán, él estuvo ahí en un dilema y no me apoyó a mí, sino que terminó apoyando a estos otros funcionarios, que no eran solo del Partido Justicialista, también había de la oposición, ¿no? Era una mafia que había infiltrado prácticamente a todos los poderes del Estado. Pero yo me enfrenté con Menem para ayudarlo a Menem a que encontrara en esa materia el rumbo correcto. Pero yo lo seguía apoyando en todo lo que era una buena política exterior, una buena reforma de la economía. Y voy a contar una anécdota que la he contado en otros lugares en estos días, que muestra la grandeza de Menem. Porque yo lo había criticado, obviamente, por este tema de la mafia de Yabarán, y además yo le había hecho perder las elecciones en la capital federal, porque al presentarme yo como candidato a diputado se dividió el voto que normalmente recibía el peronismo junto con el liberalismo que yo representaba, se dividió, sacamos Scioli y yo un 18% de los votos, y el que ganó fue Chacho Álvarez, y ahí empezó a gestarse toda la idea de la alianza. Algo parecido pasó en la provincia de Buenos Aires, que ganó Graciela Fernández Mejide, le ganó, creo que a Chiche Dualde, sí, que era la candidata, no me acuerdo quién era el candidato peronista. Pero bueno, a pesar de esa situación, en agosto del 98, y esto habla de la grandeza de Menem, cuando a mí me llaman del gobierno de Rusia, de Yeltsin, por consejo de Camp-Dessous, para que yo los ayudara a ver cómo resolvían la crisis rusa que se acababa de desatar, y a Menem justo lo había llamado Clinton para que lo acompañara en un discurso que iba a dar Clinton en la asamblea del Banco Mundial y del Fondo Monetario, en algo inédito. Era la primera vez que un presidente de Estados Unidos se hacía acompañar por otro presidente en esa asamblea. Claro, era un gran honor para Menem y para la Argentina, pero Menem vio que también me llamaban a mí para Rusia. Él tuvo la iniciativa de llamarme por teléfono y decirme: tenés todo el apoyo del gobierno argentino, todo lo que necesites para que puedas prestar tu asesoramiento a Rusia. Y además te quiero decir, me dijo Menem, que dejemos de lado estas otras rencillas por temas internos y valoremos lo que hemos conseguido juntos de posicionamiento de Argentina en el mundo. Fue justamente en ese momento
que Argentina entró al denominado Grupo de los 20, y tuvo un tremendo reconocimiento para la Argentina. Por supuesto, yo le dije, le agradezco, presidente, o te agradezco, no me acuerdo ya si nos tuteábamos o no ya en ese momento, pero a mí me pareció un gran gesto de parte de él. ¿Lo volvió a ver en los últimos años, Domingo? Sí, sí, lo vi muchas veces, sobre todo cuando venía gente del exterior que quería conectarse con él y que estaba muy relacionada conmigo. Yo a veces lo acompañé a esos visitantes y siempre me trató con mucho afecto, y yo también hacia él. Yo nunca le guardé ningún tipo de rencor, y mi actitud fue completamente diferente a de muchas chupamedias que estaban alrededor de Menem en aquella época. Por ejemplo, creo que va a participar uno en el programa de ustedes, este señor Julio Bárbaro, que yo me acuerdo cómo le chupaba las medias a Menem para tratar de que Menem lo nombrara secretario de Cultura, etcétera, y que después, cuando Menem cayó en desgracia, cuando decidieron demonizar los 90, demonizarlo a Menem, demonizarlo a De la Rúa y sobre todo demonizarme a mí, este señor salió a decir que Menem fue lo peor que le pasó a la Argentina. En fin, lamentablemente, si uno quiere ayudar a un presidente, tiene que ponerse firme y criticarlo, pero en un sentido constructivo, mientras está en el gobierno. Y no después hacer leña del árbol caído, como lamentablemente han hecho muchos, que en aquel momento le chupaban las medias y que después salieron cuando vieron que ya no era conveniente estar cerca de Menem y querían acomodarse con los nuevos... Bueno, pero eso es parte de la disidencia política, Domingo. Sí, pero hay que hacerla en el momento oportuno. Lo que es una deslealtad total. El personaje este de Cavallo dice cualquiera, yo me fui a los 2 años, qué leña del árbol caído. Vos te quedaste chupando la media hasta De la Rúa. Fuiste alcahuete hasta de la Rúa. Yo a los 2 años me fui a mi casa y no volví hasta Kirchner. ¿Dónde chupé la media? Yo venía del peronismo. Vos venías de afuera, de alcahuete de los economistas. ¿Dónde chupé las medias? No tenés cara. Sos lo peor que dio la Argentina. La ruina que vos dejaste, la miseria que sembraste, la hiciste vos, Domingo. Vos sos lo más deshonesto, intelectualmente deshonesto. Intelectualmente, porque en lo económico no me toqué. Intelectualmente, porque en lo económico no te toqué. Todos son malos. Todos los peronistas, los no peronistas, todos son un desastre. Y vos te haces el intelectual, el bueno. La verdad que me das vergüenza. ¿Qué querés que te diga? Pero yo pienso, no alcahueteo. Putin es el dueño de un país, es el presidente de una nación. A vos te llevaron cuando todavía no sabían dónde iban. Vos sos un destructor de patrias. Vos no sos la antipatria. Nunca tuviste idea de nación. Además, la política argentina está infiltrada por los economistas. Esta es la peor decadencia, Domingo. Porque la política tiene que tener políticos. Yo estuve menos de 2 años con Menem y ahí empecé a criticar. No del árbol caído. ¿Qué árbol caído? Me aguanté 8 años sin saludar ni al peronismo. ¿Qué árbol caído? No sabés ni de historia ni de comprensión política, hermano. No tenés ningún principio. ¿Qué hablo mal de vos? Siempre hablo mal de vos. Política bárbara. Siempre has deambulado de un sector del peronismo al otro, buscando cargos y después que te... ¿Qué cargo? Yo tuve un solo cargo con Menem y uno con Kirchner. 2 cargos tuve. ¿Qué cargo? 2 cargos y entre los 2 junté 4 años. Vos, como economista liberal, infiltrado desde afuera, hiciste un desastre. ¿Vos me vas a hablar a mí? ¿Vos me vas a hablar a mí? Yo dediqué mi vida a la política. Fui diputado con Perón. ¿Qué le voy a chupar la media a Menem? Yo venía de esa historia, lo acompañé contra Cafiero. Cuando vos ni existías, ¿de qué me hablás? ¿Cómo que no existía? No tenés cara. Te metió de la sota ahí, te metió de la sota de la Fundación Mediterránea, que era una variante de destrucción de la Argentina. Dejate de jorobar, Domingo. Bueno, no tenés cara, tenés cara. El que sos un cara dura sos vos. Sí. Porque yo, precisamente... Del árbol caído me fui a los 2 años. Como independiente. Vos te quedaste acuarteado. Chabrán era mejor que vos, no lo conociste, digo, pero si vos estabas en contra debía ser mejor que vos.
Caballeros, los respeto a los dos. Bueno, no era la idea que entraran en una discusión de cosas personales, perdón. Darle prensa a este hombre que se la pasa hablando en todos los canales y diciendo barbaridades. ¿Por no qué me interesa. barbaridades? ¿Porque hablo mal de vos? El debate aquí. ¿Por qué hablo mal de vos? Dejen que hable y que siga diciendo que todos los peronistas, como no lo pusieron a él en suficientes cargos. Nunca quise un cargo ni una embajada. Menem me lo ofreció, nunca lo acepté. Vos no entendés nada. Vos sabés hacer negocio. Sos empleado de los grandes empresarios. Para otra cosa no servís. Y vos sos un chanta. Eso sí, eso podría ser. Bueno, pero con la conciencia limpia y sin un mango, ¿eh? Pero no era... No tuve los juicios que tuviste vos, con los juicios de abogados que tenía, la fortuna que gastaste. No me hablé de chanta. Nosotros no vivimos de parasitar ni destruir el país. Vos sos un chanta mentiroso. Sí, Domingo. Te la das de culturoso y sos una persona que no tiene cultura. Bueno, más que vos, más que vos con un libro gano. Escuchá, un libro y 2 películas te supero lejos. Les pido un poco de calma, muchachos. No era la idea de discutir cuestiones pero personales. terminó siendo. Domingo, le agradezco mucho el contacto y nada, su recuerdo de Carlos Menem. Muchas gracias. Muy bien. Y ahora denle prensa a este señor que está todos los días en la televisión para denostar a los demás. A los demás es a vos. Vos no sos los demás. Sos un pobre tipo. Respeto a mucha gente, a vos no. También lo denostás a Menem, lo denostás a Kirchner, denostás a todo el mundo, denostás a Macri. Para vos todos son un desastre. Solamente vos... Desde que vos... ¿Cuánto aumentó la pobreza de que vos te fuiste, Domingo? Desde que yo me fui aumentó muchísimo la pobreza. No tenés nada que ver con eso. No, eso... Escuchame, precisamente porque me sacaron gente como vos... Yo te saqué. Por supuesto, con los mafiosos, como Yabrán, etcétera, se interrumpió un proceso de reformas que debería haber producido resultados mucho mejores. Maravilloso. Pero, en fin, bueno, está bien. Claro, seguí hablando y diciendo mentiras por la televisión. Digo solo que vos sos parte de lo peor que le pasó a la Argentina. Esto lo sostengo hace mucho tiempo. Vos y Martínez Dios, porque son lo mismo. Vos fuiste la dictadura cuando yo estaba exiliado, ¿eh? Vos fuiste la dictadura. Vos nacionalizaste la deuda externa. No te olvides de las cosas que hiciste, Domingo. No son detalles. Mentira, eso, por favor. Eso de nacionalizar la deuda externa. Vos sí que sos un inculto total. Por lo menos en temas económicos sos un inculto total. Sí. Bueno, la deuda no es cultura, hermano. Bueno, Domingo, le agradezco mucho el contacto. Le mando un abrazo. Muy bien, muy bien. Gracias, hasta luego. Bueno, lo que corresponde... El señor me provocó, ¿no? Yo lo iba a dejar pasar en silencio. Yo iba a preguntarte, iba a tener derecho a réplica después, pero nada. Te lo tomaste solo. Pero además que diga que yo hice leña del árbol caído, no llegué a 2 años con Menem. Y él llegó hasta el Cahuete de la Rúa. Me consta, yo estaba ahí, así que Entonces, ¿dónde hice leña de algún árbol caído? Me fui dignamente a mi casa, no acepté ni una embajada. Pobre pa. Bueno, pero tal vez detrás de esto esté la discusión del modelo económico, porque vos efectivamente promovías un modelo económico que no era el tipo de alianza económica que después promovió Cavallo. Vos promovías una alianza con grupos capitalistas argentinos y Cavallo lo que hizo fue una apertura económica porque pensaba que ahí se garantizaba la gobernabilidad. La idea que el capital no tiene patria... Digo, más allá de la pelea personal, digo, para ponerle en la idea de que el capital no tiene patria no la asume ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil jamás. Es una cosa que inventaron 4 vivos acá para, después que se fue Cavallo, las empresas argentinas eran mayoritariamente extranjeras, Rolando, ¿o no? Claro. Sí, Ese proceso lo hizo él. Bueno, la verdad que yo me quedé absolutamente helado porque digo, que Cavallo empezara la discusión. Yo justamente no estaba en mis planes. Aparte Cavallo arrancó de una... Pero al estilo Cavallo, porque me hizo acordar, era el Cavallo de los 90. Sí, claro. Quiero decir que arrancaba y se empezaba a... Es que nunca dejó de ser el mismo Cavallo. Cavallo siempre fue así. Bien. Bueno, espero que nadie se vaya a pelear con este señor, a quien yo respeto mucho. ¿A quién? El general Balsa. Buenas noches, Martín. ¿Cómo le va? No, Buenas noches. Disculpe, venimos de una noche caliente, general. Usted ponga un poco de orden, pero no ¿cómo le va?
Bien, en este contexto que estamos viviendo todos los argentinos, estoy en situación de riesgo por la pandemia, así que cumplo con todas las disposiciones vigentes. Si no lo hubiéramos, tenido acá charlando, general, he escuchado recién y en otro programa y varias veces, y de todo lo importante que es la acción comunicacional y la responsabilidad que tienen ustedes, mi amigo, que yo la valoro en toda su dimensión, yo me permitiría, con la autorización de ustedes, a solicitarles, como un ciudadano argentino más, en forma muy respetuosa, a todos, les solicitaría a todos los exfuncionarios de distintos gobiernos que tuvieron su oportunidad de gestionar, que la gente va a sacar sus conclusiones, que tengan consideración y respeto a los funcionarios actuales, elegidos en inobjetables elecciones por el pueblo, que los respeten, porque evidentemente ya el paso nuestro, mío, por ejemplo, a mí no se me ocurriría nunca hacer una crítica, ni privada, ni mucho menos pública, sobre la actuación de mis camaradas actuales del Ejército, del Estado Mayor Conjunto, porque ellos tienen la responsabilidad de conducir las Fuerzas Armadas en un momento muy difícil de nuestro país. Entonces, a esos exfuncionarios que tuvieron su oportunidad, algunos de ellos tuvieron varias oportunidades, tuvieron con los gobiernos cívico-militares, con la última dictadura militar, con el gobierno del señor presidente Menem, que hoy estamos recordando, con un gobierno de otro signo político, el gobierno de la Rúa. Yo les solicitaría en forma muy humilde, muy respetuosa, que tengan a bien guardar públicamente un respeto hacia quienes hoy tienen la responsabilidad de gobernar y guardar un trapense, muy trapense silencio. General, lo llevo un poco a los años 90. En aquel momento, ¿cómo fue en los entretelones la decisión de reprimir aquel alzamiento del 3 de diciembre del 90? ¿Qué le dijo Menem? La decisión fue del Ejército, pero estaba más bien instalado. Yo era subjefe del Ejército. ¿Sí? El general Martín Bonet era el jefe del Ejército. Se tomaron, hubo 7 focos, muchos dicen patricios. Sí, acá en Capital Federal hubo 2. ¿Se sabe cuántos muertos hubo al día de hoy? Porque yo en aquel momento nunca pude recabar la cantidad de muertos exacta. ¿Se sabe cuántos muertos hubo ese día? 14 muertos y más de 100 heridos. Y 2 no desaparecidos, pero 2 que se fugaron. Y uno de ellos, yo tomé conocimiento en una de las visitas que hice a una fuerza de paz, se enroló en el ejército croata. Pero lo que voy... O sea que hubo un soldado que se fugó y terminó en el ejército de Croacia. Increíble. No era un soldado, bueno, era un oficial. Sí, fue una manera genérica. La jerarquía no sé si era teniente primero o capitán. Pero había 2 casos de eso. Pero la pregunta que usted me hizo... volvamos a ese momento. ¿Cómo se toma la decisión? Había 7 focos. Concordia en Entre Ríos, Villaguay en Entre Ríos, Olavarría en la provincia de Buenos Aires, Bulón, El Palomar, Patricios y el Estado Mayor General del Ejército. En 16 horas estuvieron todos detenidos y pasados a disposición de la justicia. Habíamos instalado, porque se tomaron el Estado Mayor, con el general Bonet, el puesto de comando en el Regimiento de Granaderos a Caballo, en Palermo. La decisión la tomó el jefe del Ejército, el general Bonet, y obviamente yo era el segundo. Pero se habló, el jefe del Ejército habló con el señor presidente Menem. Se le planteó la situación y la decisión del presidente Menem fue: repriman y se restablece el orden lo antes posible, y yo en la orden que imparto.
Los rebeldes No habían fue poca cosa. pedido algún No fue curso de poca negociación, cosa. pero los rebeldes habían querido A partir de iniciar ese negociación. momento no hubo una sola interferencia política en las 16 horas que se tardó en que estuvieran todos esos focos insurgentes detenidos. Fue la decisión. El presidente Menem apoyó, obviamente, el pedido que le hizo el jefe del ejército, porque ya, si pasaba esa, no sé qué hubiera sido de nuestra querida Argentina. ¿Había un riesgo de guerra civil en aquel momento? Yo aprecio, respeto otras opiniones, respeto el disenso, no. Rotundamente creo que no. Había una particularidad, era un movimiento anárquico, anárquicamente conducido. Seineldin, al cual no me voy a referir porque ha fallecido la señora también, lo conocí, siento un profundo respeto por él. Compartimos jornadas inolvidables como instructores en el Colegio Militar, luego en Malvinas. Discrepamos luego con los acontecimientos que ustedes conocen, pero el señor coronel Seineldin estaba detenido por una falta disciplinaria, unos comentarios que había hecho sobre el presidente, por lo cual fue sancionado por el ejército y estaba cumpliendo una sanción disciplinaria en San Martín de los Andes, por lo cual no pudo conducirlo. Esto fue anárquico y ese fue el gran peligro. Cuando usted no tiene un líder o una cabeza con quien conversar. Rolando. Sí. Pero hubo una decisión de los generales, de los oficiales y de los suboficiales en decir, esto se termina, esa chirinada se termina. Han pasado 30 años recientemente. Y nunca más hubo una, ¿eh? ¿Cómo? Nunca más hubo una. Digo, nunca más hubo un radiograma de un suboficial revelándose al poder político. No, y no va a haber jamás golpes de Estado cívicos militares. Porque la sociedad argentina aprendió mucho y los militares también aprendimos mucho y esto estamos viviendo 40 años de democracia que tenemos que valorarla. Así que, y no va a haber nunca más una chirinada de eso. Las Fuerzas Armadas actuales, todos los hombres, desde el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Poleo, y los jefes de las distintas fuerzas, egresaron de los institutos militares, Escuela Naval, Escuela de Aviación Militar, Colegio Militar, en plena democracia. General. Ingresaron bajo la presidencia del presidente Alfonsín. Sí, estos hombres no están vinculados con ese lamentable proceso cívico-militar de varias dictaduras, porque era cívico-militar, porque había sectores políticos, sectores empresariales, sectores sindicales y palos de otros sectores. No se adelante que después vamos a su autocrítica. Espere que aquí Javier Díaz le quiere hacer una pregunta. General, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, y haciendo un repaso con usted también. A ver, el propio Seineldin en su momento había, entre comillas, ¿no?, acordado con el presidente Menem, porque le habían pedido que alguien cercano justamente a las Fuerzas Armadas fuera ministro de Defensa, Isidro Cáceres, que arrancó, no tuvo un pasar muy extenso. Pero quiero decir además algo, porque tuvo 6 ministros de Defensa, Menem. Es decir, no le fue demasiado bien con las Fuerzas Armadas. Ahí estuvo, estuvo Luder, Romero, Ditela, González, Camilión, Domín, entre otros. Digamos, no ha tenido... Pero tuvo un único jefe del ejército que fue el general Balsa. Pero Balsa en el 90 y... Bueno, arrancó casi Balsa con el tema del alzamiento. Y por otro lado, después tuvo el caso Carrasco también. Es decir, y después el caso de Río Tercero, las armas. Bueno, por parte le estamos tirando demasiado, general. Responder a su inquietud. No es munición gruesa lo que le tiro, al revés. No, son muchos temas nomás. No. El primero de todos era, ¿qué fue lo que me dijo antes? Isidro Cáceres, el ministro en su momento. ¿El qué? Isidro Cáceres, el ministro de Defensa, el primer ministro. No. Que lo había pedido Seineldin. Lo que sí fue así, y yo en esto quiero ser muy preciso por respeto al general Cáceres, por respeto a Seineldin, porque están muertos, no pueden... Pero lo que digo... Si lo escucharan, en el primer levantamiento de Seineldin, Martelli, 2, 3 y 4 de diciembre de 1988, primero de Seineldin y el tercero después de Semana Santa y Montecaseros,
Sí, sectores de la oposición de aquel entonces, presidente Alfonsín, estoy hablando de Martelli, sí, en diciembre del 88, sí, sectores de la oposición de entonces, señor presidente, esto lo conoce, apoyaron a Zeneldin. Posiblemente desconocían los otros mandos del ejército, apoyaron a Zeneldin, está aprobado, mucha documentación al respecto, nunca lo negaron. La oposición es el peronismo. Sí, en aquel entonces oposición. Por eso. Los 3 primeros levantamientos fueron contra un gobierno de un signo político. El cuarto, último y definitivo fue con otro signo político. Sí, y en el medio había habido un indulto a los militares que se habían sublevado. Sí. Quiero ir por parte. El presidente Menem gana las elecciones, 14 de mayo creo que fue, del 89. Yo fui comandante general electoral, que tenía algunos sectores del peronismo que me mandaron unas cartas, han fallecido, por eso no los voy a nombrar. Me nombraron, me hacían responsable de cualquier incidente en el acto electoral. No los hubo, el señor presidente Menem, en impecables elecciones, resultó electo. Pero en Martelli sí hubo un pacto. En ese pacto tenía varias... Fue un pacto entre el entonces jefe del ejército, el general Carilli, y Zeneldin. Uno de los garantes fue el general Cáceres y otras personas, pero paró acá, en eso. ¿Y en qué consistía ese pacto? En el pacto, entre otras cosas, se establecía. Y esto lo dijo Zeneldin, me lo dijo a mí también, que tenía que asumir, que iba a asumir como jefe del ejército el señor general Cáceres, que era un general de caballería con gran prestigio en el arma, compañero mío de promoción, que asumió como jefe del ejército y lamentablemente falleció a los 9 meses. Un gran profesional el general Cáceres. De lo que yo sé en cuanto a ministros de defensa, el que se nombraban eran los dos que usted ha dicho, Luder o Romero, era lo que se decía. Pero Cáceres nunca fue para jefe del ejército. Ese pacto también tenía una cláusula, me la dijo Zeneldin, y Zeneldin no era un mentiroso, que yo tenía que pasar a retiro. Porque en el levantamiento de las Lajas, yo era comandante de la brigada, yo tenía una postura totalmente en contra de estos levantamientos, porque si no el ejército se destruía. Pero me sentí acompañado por generales, por la masa del ejército argentino. Pero ese fue el pacto de Martelli. Cuando ocurre lo de... Luego decían que el presidente Menem lo iba a indultar a Zeneldin, lo iba a ascender a general, porque Zeneldin tenía que haber ascendido a general, 2 años estuvo y no ascendió. Y que el pase a retiro mío tenía que cumplirse, que iban a crear una brigada especial para Zeneldin. Nada de eso se concretó por decisión del presidente. Zeneldin no ascendió a general, Zeneldin pasó a retiro, pero sí, en octubre de 1989, ya el presidente Menem en el ejercicio, se producen los indultos. Personalmente, yo era subjefe del Estado Mayor Conjunto en ese momento, con el almirante Osés, y el ministro de Defensa era el doctor Luder. Después fue Romero. Zeneldin pasa a retiro, viene el año 80, vienen los indultos, pero los indultos no pararon. Grupos minúsculos, pero que hacían ruido socialmente, esos grupos minúsculos de insurgentes. Hay que recordar que el señor presidente Menem recibe un anarquizado frente militar. No estaban solucionando las consecuencias de la guerra de Malvinas. Recién había caído el muro de Berlín, estamos hablando de los años 89-90. En ese contexto asume el presidente Menem, que no era un contexto fácil.
bien anarquizado. Cáceres asume como jefe del ejército, reitero, un gran profesional, fallece a los 9 meses. Hay un hecho que solo el ministro Romero, yo no quiero abundar en detalles, pero es importante lo que voy a decir porque la gente lo puede desconocer. El que lo tiene presente es el señor Humberto Romero. Yo era subjefe del Estado Mayor Conjunto, regreso con mi esposa del cine, de la primera de la noche, y un hijo mío me dice, papá, ministro de Defensa dice que cuando llegué lo llame. Serían las 11:30, 12, habíamos ido a la primera función. Y dije, lo llamo mañana, porque el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto estaban enfrente, no en el edificio actual, estaban enfrente del edificio viejo. Lo llamo y me dice, yo tengo que hablar urgente con usted. Señor ministro, mañana lo veo a primera hora. Estaba en el mismo edificio. ¿No podría venir a mi casa? Fui al departamento de él, creo que era la calle Libertador. Palabras más, palabras menos. Me dice, general, Cáceres está con muerte cerebral, cosa que ya sabíamos. Yo mañana tengo que proponer el jefe del ejército. Y lo voy a proponer a usted. Le estoy diciendo, aproximadamente sería el primer día de marzo, primera quincena de marzo del año 90. Entonces le dije, señor, en estas circunstancias hay un subjefe del ejército que es el general Bonet. Si usted me permite, yo creo que tiene que ser el general Bonet el jefe del ejército. Porque si no parece que pasa a retiro el general Bonet porque yo llego por cuestiones políticas. Yo no tenía trato con el presidente en absoluto en ese momento. Era un general de brigada en el Estado Mayor Conjunto. Y me dice, pero usted no quiere ser jefe del ejército. Me sorprende. No le dije que no quiero ser. Le dije que no quiero ser en estas circunstancias. Todo jefe general debe tener aspiraciones. Y después le tocó ser después de la rebelión. No, después, al día siguiente, me llama el doctor Humberto Romero, si me está escuchando va a poder corroborar lo que digo, y me dice, y lo que me propuso ayer, le digo, lo mantengo. Me dice, pero no quiere ser, no es que no quiera ser, en estas circunstancias. Resultado. Me voy a mi oficina y en un par de horas me llama el general Bonet y me dice, me han nombrado jefe del ejército. Ese rechazo del nombramiento mío lo hice con un convencimiento y un respeto a la institucionalidad que teníamos que mantener en el ejército. Bonet asume los episodios del 3 de diciembre de poner al jefe, yo era el subjefe. Antes de cumplir los 2 años, cuando cumplía 2 años, por cuestiones personales, solicitó el retiro. Y en esas circunstancias, el 4 de noviembre de 1991, yo asumí como jefe del ejército. Y a partir de ahí empieza otra historia. General, le agradezco mucho el contacto. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Claro, efectivamente, con Balsa se acabaron los amotinamientos. Además, como dicen que hablo mal de todos, soy amigo de Balsa y siempre hablé bien de Balsa porque creo que es una de las personas que en un momento difícil supo ella mantener su dignidad. Bueno, y no tuvimos tiempo de hablar después de la autocrítica a las Fuerzas Armadas. No, brutal, de lo mejor. Eso también se hace durante el gobierno de Menem. Y la hace Balsa poniendo, acordate que fue el programa de Neustadt, agarró y se puso a leer una cosa y todos nos quedamos estupefactos de lo que fue la autocrítica de las Fuerzas Armadas. Bueno, pero estas cosas también pasaron en el gobierno de Menem. O sea, Menem tenía esta cosa de alquimia perversa. Daba los indultos, aplastaba los cara pintada y terminaba con los alzamientos militares. Exacto. Pero Balsa, que hay un tema que olvidamos, que fue el Bigle, ¿no? Donde ahí sí, Menem... Vos sabés que del peronismo, los únicos que apoyaban eran Menem, Bordón y yo. Y el resto... Alfonsín en el plebiscito del Bigle. Claro. Sí, claro.
Bueno, porque Sadi, acuérdate que Sadi era el gobernador que estaba en contra. Exactamente. Y así le fue como su entierro político. Así que... Pero vean este otro archivo. The Battery Park, donde comienza el desfile. Los papelitos inician el saludo a los vencedores. Nunca he visto tanta gente afuera aplaudiendo una bandera, en rigor de verdad. Diría yo que hasta emociona. Levantan voces de halago a lo que estamos haciendo en la República Argentina, en los países que hasta hace poco nos consideraban poco serios, poco creíbles. Todo el mundo desconfiaba de Argentina. En cambio ahora, gracias a Dios y gracias a este gobierno, que ha cambiado la historia del país, se ha empezado a creer nuevamente en Argentina. Today, my esteemed friend, the President of Argentina, and I talked about the consolidation of democracy, and we talked about the movement toward free and open economies. Thank you. Thank you. That was very good. Very good, Adam. Tiene un excesivo cuidado por su apariencia personal y por estar en buen estado físico. Sus ojos resplandecen como lunas crecientes y sus dientes lo cegarían a uno por su brillo. Los espectadores no tienen idea de lo eficaz que es su maquillaje. Mide 1,65 m. Usa plataformas fuera de la cancha. Para ser un hombre de 61 años, su cabello luce sospechosamente abundante y renegrido. En estos momentos está bajando el señor presidente de la Nación con mucho cuidado. Lo vemos vestido deportivamente. Podemos molestarle, hacerle dos preguntitas acá. Va a estar tranquilo, desconectado. Como quieran, no hay problema. Otro de los temas calientes en los últimos días, cada vez que usted está programando algún viaje, hay algún golpecito económico. ¿Qué es lo que opina del mismo? Bueno, ¿cuál es el golpe económico? Bueno, en este momento el temblequeo del dólar. No hay ningún temblequeo del dólar. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. De los 90 nos venimos a la actualidad porque el año pasado hubo un libro que nos sacudió a todos, que fue Hermano. Hermano es una especie de confesión muy bien estructurada que escribió Santiago O'Donnell. Lo raro, y yo la verdad que no conozco antecedentes que haya pasado en la Argentina, que Mariano Macri, el hermano de Mauricio Macri, que era el autor de esa larga confesión que se explaya en el libro, ahora le inició un juicio a Santiago O'Donnell, que está aquí con nosotros, y le reclama que le dé las grabaciones para ver si después le inicia otro juicio. ¿Es así? Sí, es así. ¿Vas a entrar en algún récord mundial? Porque yo nunca lo escuché. No, es muy rara la resolución judicial. No es tan raro, tengo entendido y he aprendido en estos días que supuestos arrepentidos, entre comillas, se arrepientan de arrepentirse. O los arrepienten o... Está bien, pero eso quiere decir que cuando él te fue a buscar a vos para hacer la confesión que hizo, ¿qué? ¿Se iba a dar vuelta para ir a apretar a otra persona? La verdad que... ¿O lo apretaron a él para que se desdijera lo que dijo en el libro? Muy difícil, ¿no? Meterse en la cabeza de otra persona. La verdad que a mí me da un poco de pena, porque me parece que había sido un alegato muy valiente y que le había corrido el velo de una manera hasta ahora desconocida a lo que era
O sea, para mí el libro era... El mundo Macri. Sí, el mundo... Mirá, te voy a hacer preguntas malignas. ¿Lo tenés grabado? ¿Lo grabaste todo? ¿Él puede decir que inventaste algo? Sí, yo creo Estamos entre colegas. No, pero ¿cómo? Pues nosotros trabajamos con cámara, pero vos escribiste un libro. ¿Lo tenés grabado? ¿Él puede decir que malversaste algo de lo que te dijo? Bueno, me extraña que me preguntes si lo tengo grabado. ¿Cómo no lo voy a tener grabado? Por eso. Entonces, pero aparte, lo raro es que si hay, lo que importaría sería lo que dije en el libro, supongo. Claro. No entiendo bien esta obsesión con mis materiales, porque, digamos, si hay algo en el libro que es mentira, decir acá en la página 48 no dije esto. Todo bien. Pero también lo que es raro... ¿Pero qué es? ¿Hostigamiento? ¿Es persecución? ¿Es para ver si te aprietan y no sé? Yo creo que son dos casualidades muy grandes, ¿viste? Porque por un lado da la enorme casualidad que justo el libro trata sobre uno de los hombres más poderosos de la Argentina y de quien se dice que tiene mucha influencia en tribunales. Y por otro lado... Un tal Macri, que no es Mariano sino es Mauricio. Y por otro lado tenemos la gran casualidad de que una jueza de repente toma una resolución que prácticamente reescribe toda la jurisprudencia mundial sobre libertad de expresión y demás. Entonces se dan estas dos casualidades que son difíciles de congeniar. ¿Qué es lo que ahora, después del libro ya publicado, todos lo hemos leído, qué es lo que vos pensás que resultó tan revulsivo para el mundo Macri como para que te persigan con esto? Porque no es otra cosa que un vericueto legal, a ver si te logran apretar de alguna manera, creo. Sí, te agradezco el análisis. Yo, sinceramente... Es 2 más 2, no es que es una gran elucubración, pero es 2 más 2, viejo. Obvio, pero yo creo que en el libro realmente, por un lado, los tiempos judiciales se mueven más lento de lo que uno le gustaría, ¿no? Y por otro lado, creo que hubo algún tipo, no sé, como que hubo una cosa de muchos operadores macristas de que como no hubo grandes novedades judiciales todavía, a partir de lo que dice el libro, bajaron la línea, no pasa nada, el libro no dice nada. Yo creo que el libro, que por un lado revela investigaciones judiciales que estaban ocultas al periodismo desde el año 2009 sobre supuestos vaciamientos de la empresa a través del banco que usó Odebrecht para pagar todas las coimas en América Latina, digo, por nombrar una de las Es más, yo cuando leía el libro decía, ¿cómo ya no están pidiendo un allanamiento? Bueno, y nadie movió el culo. Como todavía no se movió, vos de esto, Rolando, entendés mucho más que yo el tema cómo se mueve la justicia, entonces quisieron imponer esta idea de que el libro no dice nada, pero yo creo que si uno analiza el comportamiento del expresidente Macri, tanto antes de que salga el libro, que empezó a dar una ronda de entrevistas diciendo que el libro no decía nada sin siquiera haberlo leído, después que no haya dado ninguna entrevista a partir de entonces, que haya postergado la salida de su biografía. No, y solo la va a dar con los chupamedias que no le pregunten nada. Digo, esto ya lo sabemos. Pero todavía ni lo hizo a eso, ni siquiera con los chupamedias que no le preguntan nada, ni siquiera eso. Y a eso sumamos de que no solo me mandaron cartas documentos tratando de frenar el libro, sino que ¿Hubo cartas documentos previas? Espera. 2 cartas documentos con las grabaciones, que yo creo que tiene que ver con lo que todavía no vieron en el libro. Vamos a intercambiar experiencia. Yo tengo un galpón lleno de quilombos judiciales, me han allanado, hace poco me allanó juez federal, digo, forma parte de la patada trompada que uno tiene que hacer en estos laburos. Pero lo que nunca vi es que vinieran por la grabación. En verdad, a mí me ha allanado buscando, por ejemplo, hace poco saqué la grabación completa del jefe de operaciones de la CIDE explicando cómo pinchaban los teléfonos, cómo alambraban las cárceles para espiar a los kirchneristas, cómo apretaban a este o al otro. Pero era una cosa textual que yo entiendo que me vinieron a allanar, a ver si yo la había cortado, malversado. Yo se los dije, ¿saben qué? En lugar de venir a amagar con patear la puerta, aquí tienen un pendrive, llévenselo. No pasó más nada, pero me mandaron 11 señores vestidos de negro, como para que entienda. Pero bueno, ya está. Pero lo que no entiendo es por qué te van a buscar la grabación a vos, si vos grabaste al tipo que te dio una entrevista voluntariamente, no es que vos le pusiste una 45 en la cabeza. No, al revés, son 17 horas, ¿viste? Y son 6 meses de grabaciones, no es que un día lo agarré borracho en un bar. Claro, no es que estamos vulnerables. Pero lo que es muy inusual de esto y lo que es totalmente novedoso es que es una medida preliminar, según su señoría, para tener certezas de un eventual juicio por daños y perjuicios. Pero no existe una medida preliminar. Si quiere las pruebas, que se las consiga él. Bueno, por eso. Como medida preliminar no es apelable porque el Código Civil dice que no se apelan las medidas preliminares. Porque, claro, nunca había sido una medida preliminar utilizada como para pedirle a un periodista todos sus apuntes. Es una Generalmente especie es el
resultado de un juicio. Una cosa barroca. A vos te habrá pasado que, bueno, perdés el juicio y entonces haces lo que te dicen. Pero ¿cómo te van a decir antes de que empiece el juicio que ya perdiste? Ahora, porque Santiago, encima me llega la resolución el mismo día que me entero de que hay un juicio en contra mío. Y me llega la resolución cuando ya habían tratado de frenar el libro. Por eso te digo que ahí hay un poder que a mí... En el libro Mariano Macri me cuenta que le habían cortado todos los víveres, que no tenía un peso, que hacía rato por haber denunciado el vaciamiento de la empresa, que lo tenían alejado de la empresa. Sí. Y de repente me entero que hay todo tipo de maniobras legales y extrajudiciales para frenar la salida del libro con un despliegue de recursos. ¿Quisieron poner plata para frenar el libro o eso? Bueno, yo lo que pasa es que, Rolando, vos entendés que cuando hablan abogados y hablan lobbyistas y hablan con mi abogado, las charlas entre abogados son off the record. Entonces, si a mí me dicen, pon el número que vos quieras, yo no te lo puedo decir a vos, porque sería romper una especie de off the record. Entonces, me cuesta mucho contestarte esa pregunta. Ahora, yo digo, ¿vos vieron? Es que pasa, es lógico. Ahora, yo digo, una jueza está pidiendo este tipo de cosas cuando nosotros estamos criticando la situación en Venezuela. Es que me parece que la fue a ver un señor que le dijo, pon el número que vos quieras también. Pero pará, una jueza, Susana Margarita Gastaldi, ¿no? Así es. Susana, vamos a decir los nombres. Civil número 6 en primera instancia. En primera instancia. Vamos a decirlo porque, la verdad, esto se ve en Venezuela. En realidad, en Venezuela se ve el allanamiento directo. Te mandan a apretar, ¿no? No hay jueces. Pero acá es como que es el primer paso. Digamos, es que una locura. locura. Es muy raro que una medida tan punitiva por un hecho totalmente preliminar. Digo, aparte, ¿por qué las grabaciones? ¿Qué están buscando ahí? O sea, ¿hay algo que él dijo que no me dijo y que quieren chequear si no me lo dijo? Ah, vos pensás que estamos... Yo intuyo que van a buscar las grabaciones para ver si vos malversaste lo que te dijo de una manera para luego ir a demandarte. Pero si vos vas de buena fe, Rolando, decís, yo esto no lo dije. Listo, toma, no dije esto. Entonces yo te pongo la grabación y te lo muestro. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Si ellos descubren que hay una especie de malversación integral, pueden poner alguna medida cautelar para que el libro salga de circulación. ¿Qué sé yo? Yo creo que estoy pensando con la cabeza de ellos. Es muy difícil frenar la salida de un libro. Porque hoy por hoy se viraliza, porque de hecho debe ser el libro más viralizado de la historia. Sí, bueno, esa es otra maniobra también rarísima, que sale el libro... A mí me llegó por 10 lados diferentes. Pero eso digo, eso nunca tampoco había pasado. Y en la editorial también estaban muy asombrados y también la sociedad de Cadra de Derecho de Autor ha iniciado acciones legales porque nunca pasó. Por eso digo, hubo una reacción muy fuerte al libro. Yo invito a que lean el libro, porque como ustedes saben, el 90% de gente que opina no leyó el libro. El libro para mí dice cosas... El libro es tremendo porque revela los entretelones, los manejos mafiosos de una familia poderosa. Que habla sobre casos muy importantes y además te sienta a la mesa de los Macri, te muestra cómo es la intimidad de una de las familias más importantes y que ha sido protagonista de la historia de los últimos 50 años. Es verdad que hay una reivindicación de parte de Mariano Macri de la figura de Franco contra la figura de Mauricio, pero eso es una discusión. Pero seguro. Yo miraba con asombro cómo se van y se hacen sociedades offshore, se saca la guita del país, se triangula... Cosa que el común de los mortales no entendemos, para ellos es la comida de todos los días. Aparece en los Paradise Papers que hay no sé cuántos millones que están una operación sospechosa de autoridades alemanas, una transferencia de Bélgica a Alemania de unos millones de dólares, y le pregunto a Mariano, ¿de dónde salió esta plata que después blanquea Gianfranco Macri, ¿no? Con un decreto, con una modificación especial que hace Mauricio Macri. ¿De dónde salió esta plata? No, porque en el correo, cuando estatizan el correo, Guillermo Moreno, que era el que estaba manejando esa estatización, permite una sociedad logística con Moyano, y la plata de Moyano, la que sale del correo, es la que termina en estas cuentas que después blanquea Gianfranco Macri en nombre de SOCMA. Y que él está en SOCMA parado con su abogado, con un montón de testigos, con el controller Víctor Composto, con el CEO Leonardo Mafioli, y Gianfranco le dice, ¿blanqueas vos, blanqueo yo o blanqueamos los dos? Y está en el libro todo eso. Claro, y ningún juez, ningún fiscal se dignó llamarlo a citarlo a declarar.
Bueno, en la causa Correo no lo citaron, le dijeron, venga para acá, señor. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que también los tiempos están. Yo he hablado informalmente con algunos jueces federales, o con uno por lo menos, me dijo que estaba muy interesado, que tenía algunas causas, que lo estaba mirando, pero de vuelta, me parece que, no sé si es verdad, acá el señor Bárbaro sabe mucho más que yo, si es que tiene tanta influencia, si la famosa mesa judicial sigue funcionando, ha funcionado, si es todo justamente que se inspiró su señoría con un fallo muy creativo o qué. La verdad que yo no puedo saber, solamente que me parece que es un fallo muy peligroso, no solo para mí y para todos los periodistas, pero sobre todo para la gente y el derecho a conocer, porque si entonces que una persona investiga un personaje muy poderoso y la consecuencia de que empiezan a aparecer estas cosas raras es un efecto muy disuasorio. Si uno quisiera hacer una biografía, no sé, del presidente Alberto Fernández, y va a entrevistar gente y gente y gente, y viene un juez y te dice, no, ¿sabe qué? Deme todas las grabaciones que quiero estudiar. Se acaban las grabaciones, se acaban las entrevistas, se acaba el periodismo. Ahora, ayúdame a entender esto. Sí, es suicida porque en el proceso judicial hacen del libro una cosa mucho más grande, ¿o no? Lee el libro. Yo no sé si lo hacen mucho más grande. No. Te digo que el libro es grande. Pero ellos tendrían que haber jugado al olvido. Con esto juegan Pero a veces no podés olvidar. A veces lo que dices no lo podés olvidar. Bueno, esto es 2 más 2. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Esto, para mí es 2 más 2. ¿Tuviste maniobras extorsivas, Santiago, para con tu persona? Yo te diría que es una pregunta difícil de contestar, porque habría que definir extorsión, habría que definir un montón de cosas. Yo creo que, o sea... Presiones. Que si el libro no salía, yo iba a quedar en una muy buena situación. Y si el libro salía, iba a quedar en una mala situación. Me dieron a entender eso. En una muy buena situación económica. Muy buena situación y muy mala situación si salía el libro. O y sea, tampoco te puedo decir si fue Mariano, Mauricio, sino gente que me lo dijo. Claro, a ver, a la luz de lo que pasó con el... Es rarísimo. El marido de Sandra Macri, yo que vos me cuidaría. Bueno, lo del marido de Sandra Macri es muy llamativo, también es muy llamativo la herencia, ¿no? Micaela, la hija de Leonardo, cómo no pudo cobrar su herencia, ¿no? Y hay otras cosas ahí que me parece que... A ver, contémosle a la gente que estamos hablando, porque si no parece que estamos hablando de chimentos que conocemos todos. Sandra Macri estaba casada con... Daniel Leonardo. Néstor Leonardo. Néstor, yo lo conocía como Néstor. Sí, Néstor sí, Leonardo. Sí. Néstor Leonardo, en los tiempos en que Macri era intocable, digamos, yo lo voy a entrevistar y el tipo me dice, me quisieron matar. Sí, lo balearon. Lo balearon, lo tiraron. Y fue el que inició la causa de las escuchas ilegales de los Macri. Exactamente, y él se entera que le tenían el teléfono pinchado. De lo cual se habla mucho en el libro. Bueno. Porque Mariano reconoce que Mauricio estaba totalmente al tanto del espionaje de Leonardo y que quisieron... Bueno, y esto continuó con una idea de que no herede él lo de Sandra Macri. Entonces en SOCMA dijeron que que Sandra Macri no era accionista, cuando... Todos los documentos muestran que los 5 hijos eran accionistas. Claro. Digo, esa historia. Hijos, los 6 hijos, porque Alejandra Macri tampoco que pudo heredar. Ese tipo la pasó pésimo, porque casi lo matan. Y acordate que después diluyen todo el seguimiento diciendo que Franco Macri le había encargado al Ackerman Group, que era el que pagaba, dicho sea de paso, el auto que manejaba un tal Nisman, que estaba el auto que quedó abajo del departamento, era el del Ackerman Group. Una empresa que tenía que haber investigado Nisman y después finalmente no termina investigando, los voy a aburrir con esto. Pero al tipo casi lo matan. Sí, bueno, y te digo Entonces, si a vos te dijeron vas a estar muy bien o vas a estar muy mal, yo que vos me estaría preocupando. Bueno, si vos lo decís que has vivido todas, entonces me voy a preocupar. Digo, bienvenido a casa, ¿qué querés que te diga? Pero, Santiago, ¿vos tuviste oportunidad de volver a hablar con Mariano? No. ¿Nunca más? Nunca más. Nunca más, salvo por carta, por esta vía judicial que me enteré. No, creo que tengo entendido que mi abogado inclusive llamó al abogado de él y ni le contestó, cosa que normalmente era por, no me acuerdo si era para preguntarle justamente eso. Después de haberlo escuchado tanto tiempo y con tantas grabaciones, sí, había tomado mucho cariño, ¿viste? Me parecía que era sincero lo que Alguien decía. No miente 17 horas. No, sí, pues, aparte me pareció tan valiente lo que dijo, cosas que nunca nadie contó. Como decir, si yo tengo que tener miedo, imagínate Mariano, lo que habrá vivido él. Eso para mí es el gran misterio. ¿Qué pasó en el momento
que él cambió, ¿no? En el momento que su abogado vio el libro y le dijeron esto no puede salir. Pero es que eso te quería preguntar. ¿Qué crees que Mariano contó? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo convencieron? ¿Se convenció él? ¿Se lo explicaron? Claro, pero ¿cómo fue eso? ¿Qué crees que Mariano contó? Porque debe haber habido alguna reunión familiar. No, déjame terminar la pregunta. Perdón. ¿Qué crees que Mariano contó en el interior de su seno familiar? Hablo seno familiar en general, nada específico, que detonó la necesidad de tener las grabaciones. Mirá, yo te digo, justamente por eso te digo, yo me comprometí con Mariano, porque me parece que éticamente correspondía, que lo iba a dejar leer el libro antes de publicar. Sí. Y cuando le entrego el libro, le entrego por mitades, ya con la primera mitad, ya ahí hay un cambio. O sea que evidentemente alguien vio eso, alguien vio el libro y le dijo, esto no puede salir así. Y ahí empezaron a ofrecer plata para que el libro no salga. Ahí empezaron maniobras para que el libro no salga. Maniobra, ponele. El libro sale igual. Sí. Y ahora te meten en una causa judicial rarísima. Pero no solo esto, me entero ahora que fueron a la justicia para tratar de frenar el libro. No, esta misma jueza Gastaldi les dijo no fue a frenar el libro. Fueron a Cámara. La Cámara les dijo que no. ¿Cómo se dice? Apelaron en Cámara y le volvieron a decir que no. Y yo me entero de todo esto que pasó en noviembre y en octubre. Me entero el mismo día que me entregan la cédula diciendo entrega en 5 días todas tus grabaciones. Me entero que había toda esta causa, que te digo que es una cosa de los Macri, que si te pones medio experto en los Macri, la gran cantidad de sus causas son secretas. No sé cómo logran que siempre los jueces decidan que las causas que se no refieren... notifiquen al damnificado. Pero no solo notifiquen, están todas en reserva. Por ejemplo, querés ver la causa de la sucesión de Macri hoy en día, no la podés ver, es reservada. Querés ver un montón de estas causas que inclusive yo encontré y publiqué en el libro de vaciamiento de SOCMA, son reservadas, ¿viste? Entonces hay como una justicia que pareciera... pensar que no hay que publicitar las causas de los Macri. Creo que ahí ellos tienen mucho poder y por eso mis abogados me dijeron, a mí no me gusta, vos Rolando, no me gusta estar en los medios si voy a hablar de mi trabajo, no de mi situación judicial. Pero me dijeron los abogados, tenés que nivelar la cancha, porque ahí si mientras está todo secreto, te llevamos las de perder. Tenemos que hacer conocer a la sociedad que esto es lo que está pasando en la justicia. ¿Estás amenazado, Santiago? ¿Te amenazan últimamente? ¿Amenazas? No, sabes que no recibí ninguna desde lo del libro. He recibido, me acordaba ahora con el tema de Abraham, me acuerdo una vez me dijeron que tenía una bomba en el segundo subsuelo y dije, en casa hay un solo subsuelo. Era trucha, era trucha. ¿Y tenés custodia o estás...? Yo no hago, mira, no les doy el gusto y no se lo voy a dar nunca de cambiar nada. O sea, lo único que tuve que... y aprovecho, le agradezco a Carlos Clá de la revista de noticias que puso, llevaba 2 días sin dormir. Le dije, llevaba casi sin dormir. O sea, estoy durmiendo un poco menos porque, bueno, muchos periodistas, colegas me piden y qué sé yo. Pero salvo eso, trato de vivir absolutamente la misma vida de siempre. Hoy estuve festejando el cumpleaños de mi mejor amigo, comiendo unas pizzas. O sea, trato de vivir exactamente como siempre, no me cambia nada. No he tomado ningún recaudo especial de nada, porque me parece que eso es darle un triunfo a los otros, ¿no? Sí, lo increíble igual es que con todo lo que cuenta el libro, que lo cuenta alguien desde adentro... Pensá, por ejemplo, cuando habló la mujer de Van de Brule, todo lo que se desencadenó en el caso Chicone, y era la esposa de un actor lateral. Acá tenés uno de la mesa que está diciendo de todo. Ese es el problema, Rolando. En la familia Macri, cuando vivía Franco, históricamente aquellas personas que de alguna manera se dejaban ver, estoy hablando de revistas, estoy hablando de la farándula y demás, automáticamente se la llama y le decía, esto no se hace más. Por eso también llama mucho la atención desde que Mauricio quiere ir a Boca y demás. Pero esas cosas no se hacen en la familia Macri. No se hacían. Bueno, claro, sí, no se hacían. Está como mal visto de alguna manera dejarse ver o hablar con periodistas y demás. Eso es lo que cree la familia. Yo creo que hubo un poco también de mostrar como que el libro, obviamente... cuenta la historia de la familia y es un libro divertido, pero me parece que Macrismo lo quiso decir, no hay nada, es puro chisme. Cuando lo importante... si es puro chisme, ¿por qué te mandan a...? Causas, sí.
¿Cómo? Bueno, ¿Estaban por tan eso. tranquilos? ¿Por qué te van a andar a buscar con una Por jueza eso para que digo, te pida las grabaciones? Eso es lo que me parece que es lo importante, lo que dice sobre parques eólicos, lo que dice sobre autopistas del Sol, lo que dice sobre MacAir, Avianca, lo que dice sobre el correo, lo que dice sobre el blanqueo de ¿Y capitales. él podía saberlo, Mariano? ¿Cuál era el grado de Mariano decisión que era tenía en el grupo? era el número 2 del grupo, fue el que encabezó el desembarco en Brasil, fue el que acompañó al padre en China. No era ningún boludo que decía dentro del grupo. Fue el secretario personal de Mauricio el año que Mauricio fue presidente de Sebel. Fue una de las personas más importantes del grupo, porque pierde una lucha de poder con Mauricio, que Mauricio, siendo presidente y habiéndonos dicho a todos que lo único que hacía era gobernar y que tenía su plata en el fondo ciego, estaba metido en una lucha encarnizada que cuenta el libro cómo le sacó la empresa al padre, cómo armaba las alianzas familiares. Bueno, lo dijo el propio Franco. Lo dijo el propio Franco, dijo, me sacó mi empresa a mí. Dijo, bueno, eso pasaba. En 2007 estaban firmando acuerdos de transferencias de acciones en el 2014. O sea, él estaba gobernando y estaba manejando y luchando internamente para llevar adelante su empresa. Así gobernó. Bueno, por eso digo. Estaba part-time. Bueno, eso es un poco lo que dice Mariano. Lo que me hizo a mí y lo que hizo en la empresa, se lo hizo a todos los argentinos y por eso yo quiero hablar. Y por eso me buscó y por eso habló. ¿Él estaba enfermo? Él tenía un tumor benigno. Pero me parece que más que nada él en un momento dado tuvo un temor, ¿viste? Porque yo en algún momento le digo, mirá, me tenés que contar todo. Y me acuerdo que hice una frase que le dije, era de... Bueno, ya me va a salir el nombre, pero le digo, si vas a atacar al rey lo tenés que matar. Ralph Waldo Emerson, no podés ir a medias, tenés que contar todo. Y él me parece que hizo un alegato muy fuerte y aportó muchos elementos. Y en el momento clave, viene y me dice, no va a pasar nada, Mauricio maneja toda la justicia y todo esto que hice, no va a pasar nada. Y ahí me parece que fue cuando empezó a recular, cuando lo convencieron de que Mauricio tenía demasiado poder y que su testimonio no iba a tener el impacto que él hubiera deseado que tenga, tanto reivindicando a Franco como denunciando los aprietes de Mauricio. Pero un cachito porque quiero que veamos esto a propósito de... Claro, hoy es un programa que pendula entre la actualidad y los 90. Hace poco Daniel Vila, accionista de este grupo, entrevistó a Carlos Menem. Daniel quería reconstruir cómo fueron esos años en los que se reconfiguró también el panorama de medios en la Argentina. Se venía de un panorama de empresas manejadas en su mayoría por el Estado y algunas pequeñas empresas. La prohibición de que quienes manejaban diarios tuvieran acceso a medios de radiodifusión electrónica como radios y televisión. Pero los 90 también reconfiguran el mapa de medios que es más o menos el mismo de hoy. Ya se me había metido en la cabeza que yo iba a llegar a presidente de la Nación. No fue una cosa que nació espontáneamente, sino que desde un principio, y yo le decía a mis padres que yo iba a ser presidente, se me reían, papá se moría de risa y mamá también. Un hijo de árabe, hijo de sirio, presidente de la República Argentina. Bueno, era una cosa impensable. Vos sabés que lo que me trajo acá es el libro que estamos haciendo sobre la democracia y los medios. Entonces me gustaría saber cómo ves, cuál es tu opinión, después de haber sido 10 años presidente de la República, y de esta actitud que vos manifestás haber tenido con respecto a los medios de no contestar, no confrontar. Nunca, mi espíritu nunca fue un espíritu vengativo o buscando enfrentamiento, ni nada. Vos que sos un periodista ya de vieja data, si te pones a analizar mi transcurrir político, no me vas a encontrar enfrentándome con algún medio, nunca. Esa reforma que hiciste de la ley se inició, y de la cantidad de inversiones que llegaron a la Argentina en la década de los 90, se inició un proceso de consolidación en medios. Se fueron armando grupos de medios de comunicación que antes estaba prohibido por la ley, y hubo un desarrollo en ese sentido en la Argentina. Yo pensaba y pensé y sigo creyendo que los medios tienen que estar en poder de los particulares, de las empresas privadas. No, siempre había
respeto. Yo sabía que si se proponían destruirme, me destruían. Entonces, muchas veces el silencio es la verdad. Entonces, en esta ocasión, mi silencio fue permanente, constante. Me daban, pero al barrer, como decían. No tenía por qué guardarle rencor a Clarín ni a ningún otro medio. Yo sabía que no tenía la fuerza suficiente como para enfrentar a grupos informativos, periodísticos, como en el caso de Clarín. Te hacía esta pregunta porque en algún reportaje que te hicieron hace algún tiempo, leí que vos habías reconocido como un error. Te preguntaron, bueno, ¿qué errores cree que usted ha tenido en su gestión en estos 10 años? Y vos respondiste en ese momento, y creo que fue en La Nación el reportaje, que tu mayor error había sido modificar el artículo 45 de la ley y permitirle a los diarios entrar en medios electrónicos. A mí me pegaban, pero quedaba calambre, quedaba terror. Me pegaban, pero yo me mantuve siempre tranquilo, como buen riojano, y pude superar de alguna manera y en alguna medida esa situación. Si no, no hubiera llegado con posterioridad a estos enfrentamientos al Senado de la Nación. Y para aquellos que se olvidan, sigo siendo senador de la República Argentina. Bueno, como nosotros seguimos asombrados porque lo que le pasó a Santiago O'Donnell, aquí Juan Pablo Godivel es abogado, especialista en temas civiles. ¿Me querés explicar qué le están haciendo? Bueno, a ver, las medidas preliminares siempre se pueden hacer. Una medida que habitualmente se hace es en los casos de mala praxis, se secuestra, ¿sí?, la historia clínica de una persona. Te van a buscar por la mala praxis, ¿eh? No, bueno, pero muchas veces cuando se le hace un juicio a una clínica se secuestra, por ejemplo, la historia clínica de esa persona. Las medidas preliminares se hacen justamente para asegurar alguna prueba que va a ser, digamos, normalmente trascendente para arribar a una sentencia Pero final. En cosas que son dudosas, en cosas que son polémicas. En el caso de un libro con 17 horas de grabación. No, en realidad la medida preliminar a lo que apunta es a asegurar una prueba. En algunos casos, por ejemplo, si necesitas el testimonio de una persona mayor que está enferma, pedís por ahí ese testimonio como medida preliminar porque está, digamos, en riesgo de no poder testificar. ¿Tiene que preocuparse, Santiago? En principio no, yo lo veo un poco como un apriete, esto de... Ah, bueno, está bien. O sea, pero no es que en definitiva... Lo citamos para que dé asesoramiento técnico y también dice lo mismo. Es que corregime si me equivoco, hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires que dice que no te pueden pedir específicamente los materiales, porque no es solamente mi diálogo con él, es todo lo demás que hay en esas conversaciones. Después, la Constitución Nacional adhiere... ¿Cómo? Pará. ¿No te piden las grabaciones? Sí. Pero en las grabaciones, yo digo, ¿Que te piden tus Rolando apuntes Graña también? me dijo que Mauricio, viste, se robó todo. ¿Es verdad, Mariano? Me lo contó Rolando Graña, ¿eh? Eso yo no lo pongo en el libro. Es una conversación privada. Porque es un dato que vos me diste en confianza. Es parte de una entrevista normal como hacemos todos. Sí. Y además vos mismo filtrás cosas que pensás que pueden ser probadas o no. Hay cosas que te cuento. Me dijo, fulanito de tal, un empresario muy, muy importante, me dijo, está detrás de parques eólicos. Yo lo chequeé, no pude vincular a ese empresario con parques eólicos, no lo puse en el libro, pero están las grabaciones. Digo, no sé, hay leyes que protegen a los periodistas de una manera que no protegen las historias clínicas y que tiene que ver con la práctica del oficio. Por eso nunca se usa una medida preliminar para hacer eso. Eso es... No, a ver, no es que no hay precedentes por ahí. Lo único que recuerdo fue alguna vez cuando a Tato Bores le impidieron, por ejemplo... Servini de Cubría. La jueza Burubiribiribía. Son casos muy puntuales pero en los que ha habido... Eso es censura previa. Acá me están pidiendo mis materiales de trabajo. Claro. Sí, bueno, a ver, en principio, verificar la fuente o verificar la veracidad de algo no necesariamente viola
digamos, la garantía. Sí, pero es tan inusual. Pero aparte es lo que dice Zaffaroni, la prueba está en el libro. Claro. O sea, la prueba está en el libro, ahí tenés el libro. Si hay una oración que vos decís que no la dije, ahí tenés en el libro y me decís, esto no lo dije, o esto no es así. Santiago, y yo me defiendo. Nos estamos yendo, contás con nosotros para... Mil gracias. La próxima vez que te pasen estos disparates. Te agradezco Julio, muchísimo. No respondo por caballo, No ¿qué lo querés que te tenías diga? armado esto. La próxima con barro. Claro, una lucha en el barro, no sé, pero la verdad que no, nada, era solo, fue casualidad. Chicos, hasta mañana. Dama, Buenas noches. gracias por venir. Nos vamos, la inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protegete con SPS Alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Ingresa a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics. Acordate, sps.com.ar. Cuando estás en familia,